Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos reúne nuevamente en torno a su palabra. Y es increíble, hermanos, como el Señor, ¿cierto?, obra en cada uno de nosotros por medio de su evangelio y va cambiando los corazones a medida que pasan los tiempos, en los años. Algunos se van agregando, otros se van edificando, otros van creciendo y damos gracias al Señor por eso. Bien, amados hermanos, como bien les he compartido, seguimos ahí en 2 Corintios. Y quiero que pongan su mirada ahí. El hermano Saúl ya, cierto, lo ha dirigido en poder leer esta porción en la cual vamos a estar meditando durante esta mañana. Recordemos que el contexto de 2 Corintios tiene un contexto de confirmar el apostolado del apóstol Pablo. Es una carta bien amorosa, es una carta bien profunda, una carta bien sincera, que uno dice, el apóstol Pablo está confirmando su apostolado, pero más bien vemos cómo Pablo hace notar que todo lo que él podría decir que ha hecho no ha sido por ningún mérito de él, sino que solamente por los méritos de Cristo. Entonces, eso, hermanos, es increíble cómo el apóstol Pablo hace notar este contraste en cómo se comportan los falsos maestros y cómo se comporta un verdadero siervo de Dios que no tiene de qué jactarse, sino que todo lo que él puede ser es para la gloria del nombre de Cristo. Entonces, hermanos, hemos ido avanzando durante este tiempo en esta segunda carta a los Corintios y estamos llegando a la que es ya el capítulo 5, de versículo 5 en adelante, o sea, del versículo 11 al 15. Y hermanos, lo he titulado Servir en el temor y amor de Dios. Servir en el temor y amor de Dios. ¿Qué es lo que te persuade todos los días? Yo creo que usted en esta mañana se plantee esa pregunta y lo piense. ¿Qué es lo que le está persuadiendo todos los días? ¿Qué es lo que le está inquietando a diario? ¿Qué hace que usted se diga, estoy en una dirección equivocada y debo ir por otra? ¿Qué hace replantearse muchas veces los objetivos que tiene en su vida, las metas que tiene? ¿Qué es lo que lo persuade día a día? Y aquí, hermanos, puede haber un sinfín de, de cosas que podríamos empezar a nombrar, pero sin duda, a cada uno de nosotros todos los días hay algo que nos inquieta, hay algo que nos está persuadiendo, hay algo que nos está diciendo en la mente, sí, hace esto, no lo hagas, no, la verdad es que estás mal, hace esto otro. Entonces, piénselo, hermano, ¿qué es lo que le está persuadiendo constantemente en su vida? Y tiene relación un poco en cómo el apóstol Pablo también plantea, hermanos, estos versículos aquí que vamos a estar estudiando el día de hoy, y quisiera volver a leerlos, partiendo del versículo 11 en adelante. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la primera parte que vamos a estar estudiando hoy día, hermanos. El contexto continúa ahí, pero mi objetivo es poder profundizar en cada uno de estos pasajes, hermanos, y es importante detenernos con tiempo en esta porción de las Escrituras. Así que vamos a volver a orar para pedir la dirección de nuestro amado Señor. A ti, oh Dios, agradecemos este tiempo en donde tú, Padre, nos inclinas ante tu presencia, ante tu palabra, sabiendo, oh Dios, que tu palabra tiene vida, tiene poder para cambiar los corazones endurecidos que hoy estamos aquí. Eh, como el pasaje nos va a estar enseñando, tu amor es tremendo, Señor, es profundo. Y vamos a notar cómo, Señor, eso también impacta en las vidas de los seres humanos y en especial de los que creen. Señor, dirígenos en esta hora
que tu Espíritu Santo obre en el que está predicando y también en los oyentes. Ayúdanos, Señor, a poder ser fiel a la exposición de tu palabra. Y Padre, que prevalezca tu palabra, tu consejo, Señor, que viene de lo alto. Que podamos tener nuestros sentidos atentos a diferentes distracciones habituales. Y Señor, ayúdanos, Padre, a poder atender en esta hora especialmente a tu consejo. Te alabamos y te damos gloria en Cristo Jesús. Amén. Servir en el temor y amor de Dios. Dos cosas importantes que los cristianos deberíamos recordar recurrentemente. Servir en el temor y amor de Dios. Ya les planteé estas dos preguntas, hermanos, y a partir de estas preguntas que le hice en cuanto a quién nos está persuadiendo día a día, es también en donde quiero ahondar en dos principios a partir de estos versículos. El primer principio, hermanos, es que somos persuadidos en el temor de Cristo, versículos del 11 al 13. Y lo segundo, del versículo 14 al 15, somos persuadidos en el amor de Cristo. Esas dos grandes cosas es lo que vamos a estar notando durante esta mañana. Entonces, iniciamos, hermanos, con el versículo 11, entrando, cierto, de lleno a lo que tiene que ver con persuadidos en el temor de Cristo. Versículo 11 decía, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El apóstol, hermanos, afirma que todo cuanto hace está bajo el respeto reverente al Señor, que es cumplir fielmente la responsabilidad contraída con él, con el ministerio, cierto, que le fue encomendado al apóstol Pablo. Este temor a Dios condiciona todo su comportamiento y al recordárselo a los corintios, está reivindicando sus actuaciones que algunos cuestionaban firmemente. Pablo afirma su decisión de ser agradable a Dios con toda su vida. El temor del Señor no es un asunto, hermanos, de miedo, sino de respeto reverente por lo que Él es y cómo, cierto, el apóstol Pablo conoce al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, aquí está diciendo que hay que tener temor al Señor porque Él lo ha conocido en cuanto a sus atributos. Él no es un desconocedor del Señor y por eso Él es consciente que debemos temer. Es en el temor de Jesucristo que nos sometemos unos a otros, dice Efesios capítulo 5, versículo 21. En excepción, solo el apóstol y sus colaboradores rendían cuentas de su comportamiento y ministerio delante del Señor y no de los hombres. Una forma, hermanos, de interpretar esta expresión es que en base a este respeto reverente, en el cumplimiento del mandato de Cristo para proclamar el Evangelio, persuaden a los hombres. Ahí está la clave, hermanos, de este pasaje. A través, finalmente, del temor del Señor, desde el temor del Señor parte la persuasión que pueden hacer los creyentes o los siervos, en este caso como Pablo, hacia los demás. Parte en el temor del Señor. La persuasión que lleva a los hombres a la fe en Cristo no es obra del predicador, o en este caso del siervo del apóstol Pablo, sino del Espíritu Santo. Jesús había dicho a los suyos que cuando el Espíritu viniera, ahí en Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que nos convence, ¿cierto?, de pecado. Pablo procuraba entonces convencer, persuadir a las personas, incluidos los creyentes, sobre la honestidad de su trabajo. Algunos serían convencidos, otros por el contrario, persistirían en su no aceptación de la obra que estaba realizando Pablo ahí en Corinto. En cualquier caso, sea que los hombres crean en su honestidad o no, todo está haciendo delante y con temor a Dios, que conoce finalmente las intenciones de nuestro corazón. Con todo, hermanos, a pesar que era cuestionado e incluso difamado, ¿cierto?, por estos falsos maestros que inclusive se habían internado dentro de la iglesia,
tenía confianza en los corintios, que en conjunto estaban persuadidos en sus conciencias, es decir, en la intimidad personal de la integridad del apóstol. Ninguno de ellos podía acusarle del testimonio de Pablo, que alumbraba, ¿cierto?, a los que consideraban su conducta y no podrían reprocharle de nada malo. Era evidente que no había en qué culpar al apóstol Pablo. Entonces, de esa forma, los falsos maestros, ¿qué es lo que hacían? Buscaban cartas de recomendación, que ahora el apóstol Pablo lo va a volver a repetir en el versículo 12, pero ya antes lo había dicho. Los falsos profetas querían justificarse por medio de la recomendación y por medio, ¿cierto?, de datos anteriores que se tenían de ellos y que finalmente lo hacía destacarse entre ellos mismos. Pero claramente vamos a entender después que eso solamente tenía que ver con las apariencias que estaban reflejando estos falsos maestros. La forma plural aquí, hermanos, conciencias, única vez usado en el Nuevo Testamento, por lo que pudiera apreciarse una demanda de juicio directo sobre él y sus actividades a los hermanos corintios que le conocen personalmente desde hacía tiempo y testifiquen ante quienes le difaman de su comportamiento desde el tiempo que lo conocen. Hermanos, y llegamos al versículo 12 y explica mucho más esto en cuanto a ese temor del Señor y cómo el apóstol Pablo lo traduce y cómo se debería evidenciar en los hijos de Dios. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Aquí hay algo muy clave y notable y que se une con el primer versículo, hermanos. Un temor superficial a Dios es vivir de las apariencias y de las recomendaciones de otros hombres y no de confrontar el corazón de lo que el Padre ve en la intimidad con nosotros. Los enemigos de Pablo procuraban desprestigiarle delante de los creyentes en Corinto. ¿Y acaso alguno no tendría argumentos suficientes para rebatir esas acusaciones? Esa es la razón por la que el apóstol, hermanos, el apóstol Pablo, habló antes de persuadir a los hombres y también de manifestar la corrección y la honestidad de la conducta delante de Dios. Por esa razón, dice aquí el versículo 12, no está buscando recomendarse a sí mismo, como lo estaban haciendo, ¿cierto?, los falsos maestros. Es decir, no se recomendaba delante de los corintios, porque no lo necesitaba, ya que todos ellos conocían de sobremanera su comportamiento y actuación a lo largo del tiempo que había estado con ellos, en la fundación de la iglesia y en la enseñanza de la congregación. Había evidencia constante del apóstol Pablo de su servicio y especialmente de su temor a Dios. Probablemente no no que todos, ¿cierto?, quedaban contentos con lo que Pablo decía, porque recordemos el contexto de la primera carta, era una carta dura, directa, que confrontaba el pecado en la iglesia de Corinto. Y que después, ¿cierto?, el apóstol Pablo, como cuando hizo esas visitas express, se dio cuenta del rechazo que había en algunos. Claramente no era porque el apóstol Pablo, él como hombre estaba actuando mal, sino que él quería, ¿cierto?, obedecer lo que el Señor le estaba mandando. Entonces vemos que no hay una prueba contundente que podía descalificar el servicio del apóstol Pablo. No era necesario que él se recomendara a sí mismo, porque él y su objetivo principal, ¿cierto?, era dar testimonio de Cristo Jesús. Ante las acusaciones y las falsedades, le estaba dando a los hermanos en Corinto elementos suficientes para que pudiesen rebatir lo que sus adversarios trataban de sembrar contra él. Realmente no les procuraba dar argumentos controversiales, sino vivenciales, es decir, que ellos tuviesen suficiente afecto por el apóstol y el testimonio que conocían de él manifestado durante largo tiempo desde que comenzó la predicación del Evangelio. Y Pablo, hermanos, aquí califica a los falsos apóstoles o a los falsos maestros, a todos estos los sitúa en la condición, ¿cierto?, de hipócritas. ¿Qué es lo que usa en el versículo 12?
Lo vuelvo a leer, dice, la segunda parte, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo, entonces, hermanos, califica de esa forma a a los falsos apóstoles, hipócritas, de que se gloriaban en las apariencias. Y eso tiene que ver con una ausencia de temor a Dios. Hermanos, cuando nuestra vida se basa solamente en apariencias y en creer que estamos haciéndolo todo bien y no nos mostramos frágiles y débiles ante los demás hermanos, es vivir de apariencias y es vivir de un falso temor a Dios, porque a Dios, ¿cierto?, no le podemos engañar. Dios sí ve lo profundo de nuestro corazón. Él sí ve nuestras intenciones. Él lo ve. Probablemente el hermano que está al lado mío no podría no verlo y decir, wow, este hermano es piadoso, este hermano es reverente, este hermano no falla, no se equivoca, pero Dios sí ve nuestros errores. Dios sí ve nuestras luchas en las cosas, cierto, que nosotros debemos cambiar. Por lo tanto, hermanos, el gloriarse en las apariencias es ausencia de temor a Dios y no en la realidad, cierto, del corazón. Los enemigos de Pablo venían gloriándose de las cartas de recomendación que portaban desde su condición de antiguos creyentes, de la relación con los apóstoles en Jerusalén, mintiendo además al presentarse como enviados suyos que buscaban el beneficio de los creyentes y ponían al descubierto el supuesto interés de Pablo en su beneficio personal. Es increíble, hermanos, cómo esto es totalmente contradictorio de lo que podían estar diciendo los falsos maestros. Porque si fuera así, que el apóstol Pablo está hablando para beneficio personal, hoy día estaríamos adorando al apóstol Pablo. Pero la realidad no es esa. Estábamos adorando el nombre de Cristo Jesús. Aparentemente, santos por fuera estos falsos maestros que se recomendaban a sí mismos, pero llenos de corrupción por el interior, procuraban aparentar delante de los hombres, conduciéndolos a creer lo que era mentira mediante una forma externa de piedad aparente. De ahí que diga que su forma era meramente algo externo, pero que no podían presentarse ellos mismos ante Dios como piadosos de corazón. El versículo es claro ahí, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. El apóstol Pablo estaba yendo más allá de una simple carta, de un simple mensaje, una simple pasado de voz de cómo podía ser cierto el hombre, sino que el apóstol Pablo estaba llevando a meditar en la profundidad del corazón, en las intenciones del corazón de cada hombre que se considera siervo del Señor. Y avanzamos y llegamos al versículo 13 y dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. El celo de Pablo, hermanos, y, y los dones de que estaba dotado, hacían que algunos le acusaran de estar loco. No, este hombre está loco. Eso fue lo que le dijo Festo luego de oír su discurso de defensa con Agripa. Ahí en Hechos 26-24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Era normal que la gente, ¿cierto?, lo iba a considerar loco. Y más aún los falsos maestros, porque los falsos maestros finalmente, ¿qué querían priorizar o hacer notar? Su propio ego, su propia, ¿cierto?, autoridad por sobre los demás. Y no finalmente destacar el nombre de Jesucristo y sufrir, ¿cierto?, por la causa de Cristo, que era lo que Pablo, ¿cierto?, estaba constantemente reflejando. Estaba dispuesto a padecer, estaba dispuesto a ser apiedrado, a ser aplastado, pero aún así seguir hablando y predicando el evangelio de la salvación. Los cristianos, hermanos, que conocían bien la conducta y el comportamiento de Pablo, no podían decir esto de él, porque nunca manifestó sino
gordura, afecto entrañable, desinterés personal y disposición al trabajo por el Señor en la edificación de la iglesia. Delante de Dios, algunos podían tacharlo de loco, era evidente, porque la palabra de la cruz es locura, ¿cierto? Dice a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a vosotros, poder de Dios. Es notable, hermanos. Esto va a ser natural entre el incrédulo. El incrédulo siempre, ¿cierto?, nos va a tachar de locos, de fanáticos, de que estamos creyendo, ¿cierto?, a un Dios falso. En ningún caso lo que se decía de sí mismo del apóstol, aunque pudiera ser acusado de locos por algunos, no lo hacía para ensalzarse él mismo, sino por amor del Señor y en beneficio de la iglesia. Hermanos, aunque él podía parecer loco ante los demás, porque finalmente su defensa no tenía nada que ver con defenderse a él mismo, y era lo contrario que estaban haciendo los opositores. Ellos estaban buscando defensa, pero una defensa que se basaba, ¿cierto?, en para beneficio de ellos mismos. Por lo tanto, claramente puede sonar un discurso loco, porque finalmente no te estás defendiendo a ti. No, porque Pablo entendía que la defensa que él estaba haciendo era al nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, estos 3 primeros versículos claramente nos llevan a ver que tenemos que apuntar a ser persuadidos en el temor de Cristo, en el temor de Cristo, en el temor de Cristo donde parte, ¿cierto?, la esencia del cristiano para poder conducirse y decir si yo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal y poder, ¿cierto?, de esa forma persuadir a los demás hombres. Si yo no me reconozco débil hacia los demás, hermanos, es gravísimo. Si yo no me reconozco que no lo sé todo, que no soy capaz de hacerlo todo, y que soy imperfecto, y que soy pecador, y que he vuelto a pecar, hermanos, es clave que podamos reconocer ante esto, ante el Señor y ante los hombres, ante los hermanos, porque este es el verdadero temor a Dios. Y llegamos a la segunda parte, versículos 14 y 15. Persuadidos en el amor de Cristo. Persuadidos en el amor de Cristo es lo segundo. Entendimos que ya el apóstol Pablo está apuntando al temor a Dios, y ese temor reverente, ese temor, ¿cierto?, que finalmente glorifica y adora el nombre del Señor, y que finalmente no apunta hacia lo superficial, sino que apunta, ¿cierto?, a lo profundo del corazón. Y esta segunda parte lo amplía mucho más. Persuadidos en el amor de Cristo, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso es lo que parte diciendo aquí el apóstol Pablo. Los enemigos del apóstol le acusaban de predicar un evangelio incompleto, porque junto con la salvación por gracia, no demandaba el cumplimiento de la ley y el rito de la circuncisión a los nuevos creyentes. Por esa razón les recuerda los principios básicos del evangelio, entre los que se destaca el amor de Cristo. El apóstol Pablo empieza a abogar en su discurso y en su defensa del apostolado al amor de Cristo, hermanos, en el cual se está refiriendo, ¿cierto?, a nosotros. Se trata, pues, del amor de Cristo, del amor que Cristo, hermanos, demostró por los hombres y en especial por los creyentes que son objetos directos del mismo. Ese amor es tan infinito, hermanos, e incomprensible como lo es el mismo Dios, que sin razón objetiva alguna ama al pecador destinado a la perdición a causa de su pecado para salvarlo de la condenación y hacer de él un hijo adoptado en el Hijo. Ese amor, hermanos, es tan admirable que no es posible dimensionarlo o extinguir las palabras sobre sus perfecciones. El deseo, hermanos, personal del apóstol para los creyentes está ahí también en Efesios, si me acompañan. Es clave ahí que lo podamos revisar también. Efesios,
capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículos eh, del 18 al 19. El amor de Cristo, hermanos, se vuelve en algo totalmente clave para los hijos de Dios, para los cristianos. Y muy bien, ¿cierto? Lo explica y en parte explica el significado del amor el pasaje de Efesios capítulo 3, versículos del 18 al 19. Lo leo. Em, Voy a leer de un poco más arriba para que tenga el contexto del versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, hermanos, leyendo estos pasajes claramente, si nos preguntaran, ¿tú conoces el amor de Dios en su totalidad? No lo alcanzamos a comprender, hermano. No alcanzamos a entender la profundidad del amor de Cristo. Pero en cierta manera, hermanos, aquí hay una referencia que el profesor Milos lo explica muy bien en cuanto a estas dimensiones del amor de Cristo y quisiera nombrárselas a partir del versículo de Efesios 3, 18 y 19. ¿Cuáles son las dimensiones ahí del amor de Cristo? Anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Cuatro cosas que se nombran del amor de Cristo. La anchura, hermanos. ¿A qué se refiere anchura? Que orienta ese amor al que se extiende para buscar y alcanzar a los hombres sin excepción. Lucas 19:10 dice así: el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, vino para buscar y ser y salvar al perdido. La anchura, hermanos, de ese amor alcanza y comprende a todo hombre que se refugia en los brazos de la gracia mediante un acto de fe en el Salvador. La impresionante medida de anchura se expresa en la misma invitación de Jesús ahí en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nadie será rechazado por abrumadoramente perverso que haya podido ser, si acude a Cristo por la fe dada por el Señor. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esa es la anchura, hermanos. Pero también hay otra dimensión, la longitud o la largura. El amor de Cristo, hermanos, es un amor permanente en cada ocasión a causa de su misma fidelidad. El que ama con amor eterno, ama en toda ocasión. Y ese es el tipo de amor que viene de Cristo. La longitud tiene que ver con la misericordia, que expresa el amor de Dios en cada circunstancia, no importa cuál sea, no importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su pecado. Muchas veces nosotros decimos, no, si esta persona es aparentemente buena, va a ser salvada por el Señor. Pero este otro está totalmente perdido. ¿Quién va a buscar al Señor? Pero el Señor lo puede hacer, lo puede hacer, lo puede hacer porque la misericordia de Dios no tiene un límite, hermanos. Él puede salvar al quien Él quiera salvar. Es un amor que ama en toda circunstancia, sin tener en consideración las circunstancias que concurren en el amado. Por esta dimensión de largura del amor de Cristo, podemos estar en plena seguridad
de que nada habrá que pueda separarnos de tal amor. Nada, nada que pueda separarnos. No solo la anchura entonces, la longitud, sino que también la profundidad de este amor. Literalmente la hondura del amor de Cristo. Dice Milos, es el amor que impulsa al Verbo de Dios encarnado al descenso hasta las partes más bajas de la tierra, como bien menciona Efesios capítulo 4, versículo 9. Ese amor profundo conduce al Señor a no tener como algo a qué aferrarse, su condición divina, dejando a un lado los derechos eternos que le corresponden en el seno de su deidad, para venir en forma de siervo, pasando para ello a la condición de un hombre, como bien cierto menciona ahí en Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Tenemos entonces la dimensión de la anchura, la longitud, la profundidad, pero Efesios también nos menciona la altura. Es ese amor que toma al perdido en sus delitos y pecados, lo restaura a la vida espiritual mediante la resurrección en Cristo y con Él, y lo eleva hasta sentarnos en lugares celestiales. Increíble, hermanos. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, ¿se imagina llegando a esa posición por sus méritos? ¿Quién podría llegar a esa posición? Nadie. Ninguno de nosotros que está aquí presente. Ninguno. Amor manifiesto en su promesa que alienta la esperanza de gloria, asegurando que su partida no sería definitiva, sino un tiempo en el que prepararía lugar para la esposa y vendría nuevamente para tomarnos a todos a él. Amor que se transforma en esperanza, no de las cosas que vendrán, sino de la gloriosa persona del Salvador, que en cada creyente se hace esperanza, hermanos, de gloria. Entonces, hasta aquí, la comprensión, hermanos, del amor de Cristo es una necesidad tanto individual, pero también colectiva de todo el cuerpo de Cristo, tanto de cada creyente como del conjunto de todos sus santos, llamados santos. Este conocer más del amor de Cristo, hermanos, no se detiene en la experiencia transitoria de la iglesia peregrina, sino que se proyecta a la eternidad. Esa es la diferencia, hermanos, con el mundo, que nuestra mente no solamente está viviendo el presente de ahora aquí, sino que está apuntando hacia la eternidad, ya que en ningún momento la mente y la capacidad cognitiva del hombre, hermanos, sea capaz de comprender la infinita dimensión del amor divino. De todo esto y de mucho más se refiere el apóstol en la brevedad de la frase con que introduce este versículo, el amor de Cristo. Y aquí hay algo impactante que dice el apóstol Pablo, que este amor de Cristo cautiva totalmente, hermanos, el corazón del apóstol. Y usa la palabra, volvamos ahí en 2 los Corintios, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Cuando lo, cuando empecé a leer el significado que se le daba a esta palabra de constriñe, verdaderamente me costó comprenderlo, me costó entenderlo. Me, con- en cierta manera, el lenguaje que se usaba para definirlo me hacía, ¿cierto? En cierta manera, dudarlo más. Pero a medida, hermanos, que lo fui repasando, y es increíble cómo el Señor, hermanos, trata con nosotros, porque a medida que lo fui leyendo, lo leí, lo leí, lo leí, y lo fui entendiendo, ¿cierto? Con el significado de esta palabra, hermanos, el Señor me dio el entendimiento de lo profundo que es el amor de Cristo. Y este amor de Cristo, hermanos, cautiva totalmente el corazón del apóstol, constriñéndolo a la vida de entrega que manifiesta a todos y que era bien conocida por los corintios. Bueno, el verbo tiene una amplia equivalencia a este constriñe, pero que en este caso es mejor traducido como apremiar, dicen los libros, que en castellano expresa la idea de compeler a alguien para que haga algo con prontitud, conteniendo la idea de comprimir
y apretar, a ejercer fuerza por sobre algo. Esa es la idea que tiene el constriñe. Muchas veces nosotros lo usamos como lenguaje dentro de la iglesia, que el Señor, ¿cierto?, está constriñendo en cierta manera nuestro corazón. Hermanos, el Señor, por medio de su amor, aprieta nuestro corazón, lo fuerza y lo lleva a hacer lo que no queríamos por naturaleza. Pero su amor es tan fuerte que rompe toda barrera para penetrar en nuestro corazón y decir que su amor es de tal dimensión que nos constriñe. Así también el cristiano, hermanos, compelido por el amor de Cristo, el Hijo de Dios manifestado en carne, que nos ama y muere por nuestra rebelión, entendiendo que esa obra fue el amor de Dios expresado, hermanos, individualmente. Y como Pablo dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí, ahí en Gálatas 2:20. Se ve impelido, más bien impulsado por ese incomparable amor a vivir para Cristo y obedecer con gozo a cualquier mandato de nuestro Señor. Ese es el pensamiento que satura, hermanos, y condiciona la mente del apóstol Pablo, la profundidad del amor de Cristo, y condiciona también la mente del creyente, y debería condicionarla. No solo es impeler del amor en sí, sino la condición de la identificación con el que murió por todos. Luego, todos, dice, murieron. La muerte de Cristo garantizaba la muerte de todos los que por fe han creído en Él y vienen a formar una unidad vital en el Señor. Y a las cosas que antes determinaban un estilo de vida personal, con sus egoísmos, tendencias humanas, cambios en una disposición de servicio y entrega semejante al de Cristo manifestado. El Señor descendió de su gloria a la condición de hombre, al hacerse semejante a los hombres, por medio de cuyo vehículo pudo venir a manifestarse en forma de siervo. Y desde esa forma entrar en el estado de humillación y darse a sí mismo en precio por nuestros pecados. Aunque hermanos, la expresión que está aquí, murió por todos, pudiera entenderse como la dimensión plena de la obra de la cruz. El contexto aquí exige, hermano, entenderlos como por todos los creyentes, cambiando su modo de ser, de enemigos de Dios en malas obras y esclavos del pecado, a siervos de justicia en una vida de entrega a Dios. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Y quiénes murieron en sí? Los creyentes, por supuesto, los que creen. En ese sentido, el viejo hombre, contumaz y totalmente rebelde, es tratado, hermanos, ahora en la identificación con Cristo Jesús. La muerte y resurrección de Cristo forman parte de la experiencia del creyente en la identificación con Él. Muertos al pecado, son levantados vivos para Dios. La condición antes rebelde, hermanos, es cambiada por la obediencia como expresión natural de la nueva vida en Cristo. No se trata de una mejora sobre la vieja condición. No es que ahora soy un hombre mejorado, sino, hermanos, de una radical acción divina de nueva creación en Cristo. Por eso, que el cristianismo no se trata de asistir solamente a una congregación, sino que se trata de un cambio de mente, de rechazar el pecado, de estar luchando con el pecado, no de estar aceptándolo durante la semana y gozándose en eso, sino que estar luchando con el pecado, batallando con el pecado y poniendo nuestra mirada constantemente y humillándonos ante Cristo Jesús. El cambio es radical. No es solamente mejorar una condición, sino que el cambio del verdadero hombre, del siervo de Dios, es totalmente radical. Y llegamos al versículo 15 y final. Otra vez vuelvo a repetirlo.
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quién entonces murió? Por los que creen, por los que viven en Cristo Jesús, por aquellos. Ellos son todos. Este punto está inseparablemente ligado al anterior, al versículo 14. La razón por la cual murió Cristo por todos los que murieron en él fue para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió y resucitó por ellos. Ay, hermano, está totalmente clara el argumento que está presentando el apóstol Pablo hacia los falsos maestros. Es que yo no estoy viviendo con una razón de ser mía y porque yo quiero beneficiarme a mí mismo, sino que ahora soy parte de Cristo y lo que sale de mí y lo que sale del corazón, en este caso del apóstol Pablo, es Cristo. No hay otra cosa en él. Por eso que algunos lo podían catalogar como loco. Por eso que él no tenía cartas de recomendación, porque su recomendación era Cristo. No había otra recomendación. El maravilloso milagro de la salvación no solamente incluye la unión de los creyentes con Cristo en su muerte, sino también en su resurrección. Por todos murió. Nadie queda excluido, pero sigue inmediatamente la explicación. ¿Quiénes son estos por todos? En referencia a quiénes son todos, ya que esa obra es para viven, los que viven en Cristo Jesús. Esos son todos. Eso es lo que tienen asegurada la salvación en Cristo Jesús. Estos no solamente viven una vida biológicamente hablando, sino una vida espiritual. Solo tienen vida eterna los que han entonces creído. Solo ellos han salido de la condenación de la muerte por el pecado y fueron resucitados por el Espíritu, puestos en Cristo, para que la vida eterna sea la experiencia de vida de cada uno de ellos. Entonces, hermanos, la posición de vida nueva en Cristo trae como consecuencia la vivencia personal del Señor. Como el apóstol decía, miren, vamos ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El único que puede ser capaz de decir eso, hermanos, es el que ha entendido verdaderamente este asunto, que Cristo murió por los pecadores, que Cristo murió por mis pecados. Yo siendo totalmente ajeno a Dios, no buscándole. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice Romanos capítulo 3. No hay ni siquiera uno. La fe en el Salvador sigue la regeneración espiritual y el bautismo del Espíritu, que une al creyente con Cristo. Esa unión vital con Cristo es esencial para experimentar una nueva vida, una vida eterna. La unión vital con Cristo produce auténtica resurrección espiritual del pecador perdido. Dice Efesios nuevamente 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ya lo leímos delante, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es Cristo quien hace todo. Nosotros no hacemos nada, hermanos. Nada de nada. Por eso que si hay alguna recomendación que podemos hacer de nosotros, que sea buena, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que ha tratado en nuestro corazón. Esta nueva condición no es una modificación de algo anterior, sino que una nueva creación de Dios. Debe entenderse, por razón de la identificación con Cristo, se produce potencialmente una destitución real del hombre hasta ahora existente y su base vital
dominada por el pecado, estableciéndose una nueva experiencia de vida, de modo que el hombre creyente se abre absolutamente ahora a Dios en Cristo. Y las consecuencias son totalmente notables. Por la obra de sustitución, Cristo ocupa el lugar del pecador. Es así. Cristo ocupa el lugar del pecador. Cristo se pone delante de nosotros como propiciación y ahora cuando el Padre nos mira, no nos mira a nosotros, mira a Cristo Jesús. Y ahí está nuestra confianza. Ahí descansa nuestra fe, nuestra confianza, no en nosotros, nada de nosotros, sino en Cristo Jesús. Como decía, la consecuencia entonces es real y podemos decir igual que el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Es decir, al morir con Cristo, en su muerte también vive en Cristo con él en su vida de resurrección. El poderoso y resucitado Señor es el poder operante en el nuevo orden, de la misma manera que el pecado era el poder operante en la antigua forma de vida del pecador o del creyente ahora. El resucitado vive en cada uno de los creyentes y se hace principio vital por el Espíritu que mora en ellos. Por esa obra de salvación, hermanos, el creyente está dotado ahora para vivir en Cristo. Estamos dotados, pero por Cristo Jesús, no por mérito propio de nosotros. ¿Y cómo nos ha dotado el Señor? Con la mente de Cristo, que orienta necesariamente su forma de pensar. Hermanos, el creyente ahora quiere pensar como Cristo, queremos vivir como Cristo. Y por eso muchas veces tenemos que humillarnos ante Cristo y ante los hombres, porque no estamos comportando como Cristo. Se le ha dotado del amor de Cristo para que sea capaz de amar en la misma manera en que Jesús amó. Ese es el nivel, imagínense. Esa es la meta. Por eso yo les decía en un principio, ¿qué nos está persuadiendo a nosotros cada día? ¿Estamos pensando en la meta que tenemos en Cristo Jesús? ¿Estamos pensando en eso? Como Jesús, también el creyente se entrega incondicionalmente a Dios. El Señor no había venido para ser servido, sino para servir. Por tanto, quien vive a Cristo tiene como razón de ser aquello que había sido forma de vida también en Jesús. De ahí que el apóstol diga que vive para aquel que murió y resucitó por ellos. Es como termina el versículo 15. Entonces, hermanos, estos pasajes son claros. Hay dos cosas clave y por eso que lo titulé en un inicio, servir en el temor y amor de Dios. Se trata de eso. ¿Cómo, cierto? Estamos viviendo nuestro servicio al Señor. ¿Cómo nosotros estamos siendo siervos del Señor? Y el llamado es claro. Teme y practica el amor de Cristo. Teme y practica el amor de Cristo. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que te persuade todos los días? ¿Quién es, ¿Qué es lo que te inquieta todos los días? ¿Estamos pensando en el temor a Dios? ¿En que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios? ¿En que si realmente lo que estamos em, ejercitando en nuestra vida diaria es finalmente un reflejo de lo que Cristo también haría? Hermano, y tenemos que recordarlo en todo momento, a cada día, a diario, marcarlo en nuestras paredes, en todas partes, hermanos, tiene que estar presente esto, persuadidos completamente por el Señor. Se me viene a la mente y me gustaría leerlo también Efesios. Efesios capítulo 5. Oh, perdón, capítulo 4, capítulo 4.
Voy a partir del versículo 12. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El pasaje es clave, hermanos, y si usted lo revisa todo el contexto a partir del capítulo 4 inicial, versículo 1, se da cuenta que el cuerpo de Cristo, hermanos, no fue creado por el hombre, fue formado por Cristo Jesús. Y es en el cuerpo de Cristo que el creyente puede llegar a la meta o puede ir avanzando en la meta, en esa plenitud de Cristo. Es solamente a través del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor, ¿cierto?, pone diferentes funciones entre los miembros de ese cuerpo, pero que finalmente todas esas funciones apuntan al mismo objetivo, que es la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo ya a 2 los Corintios, para ir finalizando, hermanos, algunas aplicaciones respecto de esto, de lo que ya hemos estudiado. Lo primero, ¿qué es lo que condiciona tu actuar y tu comportamiento? ¿Qué es lo que condiciona todos los días tu vida, como les decía hace un rato? Teme a Dios, teme a Dios. Eclesiastés 12:13, acompáñenme ahí. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, teme a Dios, a nuestro Creador, al que sustenta todas las cosas, al que da y quita la vida. Temamos a Dios y a la vez se me fue la forma de decir la palabra. Y a la vez, hermanos, persuadamos, ¿no es cierto? Y persuadamos al otro, hermanos, en el temor de Dios. No en nuestras capacidades propias, sino que en el temor de Dios. Lo segundo, ante la obra de Cristo, hermanos, el amor manifestado en su entrega incondicional para que podamos ser salvos, los sufrimientos y la muerte del Salvador, no queda sino en expresar, hermanos, una tremenda gratitud por los bienes recibidos. Gratitud. Y eso es lo que nos reúne este domingo aquí. Y el motivo y la razón de ser que usted esté aquí sentado y que en un rato más nos paremos y alabemos el nombre de nuestro Señor, en que nuestro corazón está lleno de gratitud. Porque el Señor permite, hermanos, que nuestro tiempo esté siendo invertido en el Señor, en el que entendemos que resucitó y está vivo. No es un Dios que está muerto, no es un Dios hecho de manos de hombre, sino que es un Dios que vive y que aún más va a venir por nosotros. Qué mejor alegría, qué mejor gozo, qué mejor gratitud, hermano, de estar invirtiendo nuestro tiempo en los caminos del Señor. Que Dios nos confronte a la luz de nuestros pecados y que podamos confesarlo ante Él y también al ofendido. No vivamos de apariencias como los falsos maestros de Corinto. No vivamos de apariencias. Aparentar esa ausencia, hermanos, de temor a Dios. Nadie puede presentarse aparentando piedad ante Dios. Él ve las profundas intenciones de nuestro corazón. Él las ve. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe las intenciones que tú tienes en tu corazón durante todos los días de tu vida. Él lo sabe. Las apariencias no nos llevan a nada. No nos llevan a nada, hermanos. Cuarto, ¿de qué te estás gloriando hoy? ¿De tu trabajo, de tu familia, de tu sabiduría, de tu seguridad, de tu conocimiento?
de tus bienes, de tu capacidad de responder a otros, de la forma en que otros te destacan, de tu humildad. No, por ahí no va la dirección, hermanos. Que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor y no para nosotros. Como les decía, si algo bueno podemos hacer, démosle la reverencia a nuestro Señor y Salvador, el único que nos puede dar las capacidades, hermanos. Como les decía, el Señor, por medio de su amor, aprieta nuestro corazón, lo fuerza y lo lleva a hacer lo que no queríamos por naturaleza. Pero su amor, hermanos, es tan fuerte, es tan grande, que rompe toda barrera para penetrar en nuestro corazón y decir que su amor es tal, de tal dimensión, que nos constriñe. Es el amor de Cristo, es el profundo amor de Cristo, inmenso, incomparable, inmedible, excelso, que trasciende a nuestra comprensión terrenal. Este es el Dios al cual has venido a adorar en esta mañana. Las palabras, hermanos, de nuestra boca son totalmente limitadas para poder alcanzar una definición completa del amor de Dios. Nuestra boca no lo alcanza a decir, nuestros pensamientos no lo alcanzan a contemplar. Somos limitados en comprender el amor de Cristo. Lo que ya sabemos nos sobrepasa y nos impacta. ¿Cuánto más será en gloria cuando nos lleve al cielo a su interminable amor? Nadie puede entender su mente y cuestionarle, ninguno de nosotros. Aleluya a nuestro Señor, hermanos. Que sea eternamente exaltado, que nuestro corazón alabe y engrandezca el nombre de nuestro Señor por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, qué incontables son tus límites, Señor. Tú no tienes límites, tú trasciendes. Eres tremendo, Dios. Cuán profundos son tus caminos, tus senderos eternos, interminables, llenos de sabiduría, de conocimiento, llenos de bondad, de amor, de pureza, de perfección. Profundo es tu amor, oh Dios, quien constantemente se muestra hacia nosotros con gracia y misericordia, siendo pecadores que te rechazaban, que no te querían, que no te buscaban. Ahora solamente por tu gracia, Señor, tú estás en nuestro corazón y tratas con Él, ya sea que ahora sí podamos mirar a la cruz de Cristo y podamos decir que somos parte de tu reino, Señor. Y ya no estamos solos y que ahora tenemos propósito, que ahora la muerte ya no es un límite para nuestra relación contigo y nuestro gozo, sino que nuestro gozo va a ser aún más grande cuando estemos en la presencia de Cristo Jesús. Es algo que no alcanzamos a comprender en su totalidad. Pensar que no vamos a sufrir, no vamos a tener más llanto ni más dolor. Todas las cosas pasaron, ahora van a ser hechas nuevas por ti, Señor. Es tremendo, Dios. Es tremendo, Señor, que te hayas fijado en nosotros. Vil pecadores, alejados de ti, pero ahora cercanos por Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, por el Cordero inmolado en la cruz. Aleluya a nuestro Dios, a nuestro trino Dios. Gloria sea tu nombre en esta mañana. Y por favor, Señor, no olvidemos temer a ti, Señor, y recordar el profundo amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.